Jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar con la clasificación de fracturas. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, habíamos hablado ya la clasificación de las fracturas según el trazo, según los números de trazo. Bueno, ahora vamos a continuar entonces directamente con esta que es el segundo número de trazo y los fragmentos que estas presentan. Todas estas fracturas generalmente son fracturas que se presentan a nivel de huesos largos. Ustedes ya conocen los huesos largos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, una fractura simple es cuando a nivel de húmero se presenta un trazo, ya conocen, un trazo transversal, que divide al hueso en dos fragmentos, que sería una fractura simple, ¿no? Una fractura con tercer fragmento corresponde donde existe, como dice su nombre, tercer fragmento. O sea, una, dos y tres fragmentos. Este fragmento puede ser en ala de mariposa, ¿no? Ustedes están viendo, vean, en ala de mariposa, que es el tercer fragmento, o en cuña. Y el otro sería directamente la multifragmentaria, donde existe una fractura en varios fragmentos. O sea, pues puede ser en 4, en 5, en 6, en varios fragmentos. Entonces, eso es según el número de trazos de fragmentos que se presentan en las fracturas. Según el número de trazos y fragmentos que se presentan en un segmento anatómico, o sea, en un mismo segmento anatómico, en este caso, por ejemplo, el fémur, o en este caso, la pierna, ¿no? La pierna presenta dos huesos. El fémur simplemente, o mejor dicho, el muslo presenta solamente un hueso, que es el fémur, pero se presenta a dos niveles, un nivel superior y un nivel inferior. O sea, es la continuidad de tejido óseo dada en dos segmentos en el mismo hueso. O sea, dos segmentos en el mismo hueso. Ya está generalmente ocasionado por la misma fuerza, que lógicamente logra vencer la resistencia del tejido óseo. Entonces, son fracturas mucho más complicadas, son fracturas totalmente inestables, que pueden comprometer directamente todos los elementos anatómicos importantes, como ser, por ejemplo, vasos, nervios, arterias, hasta músculo, ¿no? Todos los tejidos blandos que llegan a rodear a este elemento que es el tejido óseo. Entonces, cuando se presenta en dos niveles, en un mismo segmento óseo, ¿no? Son directamente fracturas de trazo doble, trazo doble.
en dos niveles. Mientras que directamente cuando existe una fractura simultánea, en este caso en dos huesos, porque tenemos en la tibia dos huesos, la tibia y el peroné. Simultáneamente se fracturan los dos huesos, tanto la tibia como el peroné. Entonces el nombre dice fractura simultánea. Es una solución de continuidad del tejido óseo dado en dos huesos, en este caso adyacentes. En otro lugar donde tenemos, otro segmento anatómico que tenemos ese problema es a nivel del antebrazo, porque en el antebrazo vamos a tener dos elementos óseos, que es el cúbito y el radio. Entonces, acá. Ahora ocurre de que sí, solamente se puede presentar una fractura tanto del peroné solo como de la tibia sola, ¿no? En este caso ya no es fractura simultánea, simplemente es la fractura simple, ¿no? En el antebrazo, por ejemplo, de acuerdo al tipo de fractura y la luxación que puede haber en la articulación, tienen los nombres de Monteggia y de, bueno, necesito van a averiguar. Dos fracturas muy importantes a nivel de antebrazo que se presentan, Monteggia y, bueno, ahí me quedo. Entonces, ya saben que la fractura simultánea es cuando se presenta una fractura en el mismo acto, los dos huesos, tanto el peroné como el peroné, o la tibia. Son completamente fracturas inestables, porque cuando se fractura solamente el peroné no hay problema, el paciente hasta se da el lujo de caminar. Hay pacientes que se dan el lujo de caminar, viene al consultorio y dice, doctor, me duele esa parte, ¿qué ha pasado? Es recibido un puntapié, es recibir una pedrada. Bueno, entonces directamente la pedrada ha sido achuntada, se podría decir vulgarmente, a nivel del peroné y la fractura, o una patada que fácilmente puede fracturar solamente el peroné. Pero quien da la estabilidad al hueso, y al que les hablé anteriormente, es la tibia, ¿no? Entonces, si la tibia se encuentra íntegra, no hay por qué tenerle miedo. Pero en este caso, como es simultánea, sí es una fractura completamente inestable. La clasificación de las fracturas según la estabilidad, lo que ya me he adelantado a decirles si son estables o inestables. Ustedes ven de que, por ejemplo, al ver este rasgo de fractura a nivel del radio distal, ¿no? Es un rasgo transversal que no se encuentra desplazado. Existe un rasgo transversal a un ángulo menor a 45 grados. Por lo tanto, es una fractura completamente estable, sin desplazamiento, que fácilmente puede ser tratada en forma incruenta. Todas estas fracturas que ustedes están viendo, ¿no? Se las puede tratar de varias formas. Eso ya vamos a ir hablando de acuerdo al segmento que vayamos avanzando. En este caso tenemos la fractura estable, que fácilmente puede ir con un simple yeso o con un cabestrillo. No hay necesidad de hacer ningún otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero en este caso, que ya es una fractura inestable, donde directamente el trazo es oblicuo, mayor a 45 grados, de lógica ya es totalmente inestable. Y ustedes están viendo de que ya como la anterior fractura que hemos visto, ¿no? Acá, por ejemplo, está en dos segmentos, pero en este caso está en el fémur. En este caso nosotros estamos viendo a nivel de la tibia, pero el peroné se encuentra completamente íntegro, pero es inestable porque el hueso que da la estabilidad es la tibia, ¿no? Entonces, está en dos fragmentos y es totalmente inestable. Según la extensión del trazo, tenemos trazos que afectan todo el espesor del hueso, en este caso cortical interna, cortical externa, está completamente seccionado el hueso, ¿no? Trazos que afectan solamente una parte del espesor del hueso, una tabla, puede ser la tabla interna, puede ser la tabla externa, la tabla anterior, la tabla posterior. En este caso, lo que nosotros llamamos la fractura en tallo verde.
Esto generalmente se da en los niños que se encuentran en crecimiento. Ustedes ven de que cuando agarran ustedes un tronco que está en crecimiento, ¿no? Traten de romper ese tronco, ese tallito, se podría decir. Lo único que van a hacer es, o que van a conseguir es van a doble, casi van de acuerdo a la fuerza que lleguen a utilizar, ha de haber la fractura, pero no completa, ¿no? O sea, no se llega a desplazar, simplemente se llega a fracturar una tabla y el resto no, es lo que se llama en tallo verde, o directamente se dobla, o por lo que se denomina también fracturas plásticas. Imagínense que acá, por ejemplo, no hay fractura. Como ustedes están viendo, mucha gente dice, y aquí no hay sección de hueso, pero sí está doblado, pero sí es un tipo de fractura, ¿no? Entonces, da la impresión que me estoy contradiciendo, ¿no? Al decir que no hay fractura, es porque directamente no conociera el tipo de fracturas que se presentan a nivel de los niños, ¿no? Entonces, al ver este tipo de curvatura en el hueso, ¿no? Sabiendo de que el niño ha sufrido una caída, entonces yo no puedo decir no hay fractura. Sí hay una fractura plástica o en tallo verde, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que conocer. Por eso, qué importancia que siempre nosotros hablamos de la anatomía normal. Conociendo la anatomía normal no tenemos por qué tenerle miedo, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo de que están los núcleos de crecimiento, pero muchos médicos que salen de nuestra facultad o de otras facultades, a veces nos hacen una interconsulta, nos dicen, doctor, hay una fractura en este niño. No, aquí no hay fractura. Estos son los núcleos de crecimiento, la fractura está acá, ¿no? Entonces, imagínense, lógicamente ustedes cuando sean médicos no va a tener las responsabilidades del traumatólogo. El niño va a acudir a su consultorio y va a decir, doctor, mi niño se ha caído, ustedes le hacen sacar la placa, ven esta radiografía y dicen, pero no, aquí no hay nada. Pero si no saben, de lógica me van a decir, doctor, hay una fractura acá. No, mentira, no es fractura ahí. Y hay muchos que se dan el lujo de decir, sí, señora, su niño tiene una fractura. Mentira, no hay fractura. Estos son los núcleos de crecimiento. Pero ya cuando les he hablado sobre la epifisiolisis, ¿se acuerdan? La epifisiolisis, entonces es cuando directamente este segmento, que es el núcleo de crecimiento, se desplaza y provoca una epifisiolisis, o sea, una fractura a nivel del núcleo de crecimiento. Según su desplazamiento, algo ya hemos hablado, según la nomenclatura que estuvimos estudiando, ¿no es cierto? Según el plano frontal puede ser antecurvatum y retrocurvatum. Ustedes también están viendo de que la tibia y el peroné están deslizados hacia adelante, según el plano frontal, ¿no? Y acá en este caso el retrocurvatum, según el plano frontal, está hacia atrás. Entonces es una fractura, no doble, ¿no? De cúbito y radio, ¿no? Donde se presenta, perdón, de que llama de tibia y peroné, una fractura antecurvatum, hacia adelante, retrocurvatum, hacia atrás. Ahora, según el plano sagital, puede ser valgo y bar. Ustedes saben, valgo es cuando directamente, según el plano sagital, el eje del miembro se aproxima al eje del cuerpo. Mientras que el valgo, o el varo, perdón, es cuando el eje del segmento se aleja del eje del cuerpo. Entonces ya les puse ese ejemplo de la gordita y el jugador, ¿no es cierto? Eso generalmente en la articulación, pero en este caso estamos hablando de las fracturas. Esta fractura se ha fracturado en valgo y se ha fracturado en varo. Perfecto. Según su desplazamiento, ¿no? En el plano axial se puede hablar de una fractura según el desplazamiento lateral, ¿no? O medial, ¿no?
En este caso, por ejemplo, siempre el fragmento proximal es hacia lateral o hacia medial. Entonces serían el fragmento según el plano axial, lateral o medial. Según el cabalgamiento, esto es lo que no les pude mostrar anteriormente. Acá, por ejemplo, está viendo un cabalgamiento de ambos extremos, tanto el extremo proximal como el extremo distal. Es un cabalgamiento. Mientras que acá es una diastasis, es una fractura que se presenta una diastasis, separación de los fragmentos, tanto proximal como distal. Aquí está el cabalgamiento y aquí está la diastasis. Yo directamente les voy a hablar ya de esa forma, ¿no? Con esos términos, ustedes ya tienen que empezar a conocer. Diastasis ya saben que es cuando existe una separación de ambos fragmentos. Cabalgamiento cuando ambos se cruzan en la misma longitud. Según el mecanismo de producción, ustedes ven que, por ejemplo, hay mecanismos directos y mecanismos indirectos. Están viendo acá este mecanismo directo, ¿qué está pasando? Su compañero o el contrario, en este caso el contrario del deporte que están realizando, está provocando directamente una fuerza a nivel de la pierna, provocando la misma que va a provocar una fractura, puede ser de la tibia y peroné, o simplemente del peroné o simplemente de la tibia, ¿no? Entonces, pero es una fuerza directa. Mientras que lo indirecto puede ser por una flexión, por una torsión, por un cizallamiento, por una compresión o por una abulsión. Esos son los indirectos, los tipos de fracturas indirectas. Entonces, el directo es una fuerza que actúa en el mismo lugar donde se produce la fractura, a ese nivel. O sea que la fuerza que está actuando es en forma perpendicular hacia el eje de la pierna. Los indirectos, la fuerza actúa a distancia del foco de fractura, y aquí puede ser en flexión, en torsión. Generalmente las fracturas se presentan a nivel de las partes distales de los huesos, ¿no? O también pueden presentarse a nivel del tercio medio, en este caso serían las diáfisis. Hay cizallamientos, evidentemente, hay compresión, esto generalmente se ve cuando alguna persona que está trabajando en altura puede caer y puede comprimir directamente una parte del hueso, porque existen dos tipos de huesos, el esponjoso y el... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Entonces, cuando existe, por ejemplo, una compresión, ¿no? Se puede presentar a nivel de los huesos largos cuando una persona cae de una altura, porque tenemos un tejido esponjoso y un tejido óseo. Entonces, existe un telescopaje, se podría decir, por compresión, otra fractura que generalmente es conocida a nivel de las vértebras, cuando una persona igual cae de pie, o cuando directamente una persona cae de pie y flexiona, existe una flexión hacia adelante, puede provocar directamente una fractura por compresión. Por abulsión, generalmente es cuando los tendones se encuentran insertados a la altura del hueso esponjoso, por haber recibido un estímulo nervioso de contracción brusca, provoca la fractura por abulsión. Como estuvimos hablando sobre las fracturas que son provocadas por fuerzas no directas, son indirectas, tenemos por flexión puede provocarse este tipo de fractura. Este tipo de fractura, ya saben, con tercer fragmento. Por torsión se puede presentar este tipo de fractura, que en este caso es en una torsión, una fractura espiroidea, por torsión. O sea, ustedes están de pie, hacen una rotación sobre el pie, y la propia rotación y la fuerza de provocar directamente este tipo de fractura.
El problema es que no les puedo explicar exactamente así en forma virtual, porque ocurre de que estando yo haciendo presencial, yo les puedo dar el mecanismo, cómo hace la rotación. Pero ustedes, si se ponen a leer su libro, les ha de explicar mucho mejor, ¿no? ¿Por qué este tipo de fracturas? La de torsión, la de abulsión, la de flexión, la de rotación, igual tantas que les he hablado. Ahí está, lo que me adelanté, por ejemplo. Estas son las fracturas de compresión que se presentan a nivel de la columna. Ustedes están viendo de que el cuerpo vertebral tiene esta forma en forma normal. Acá la otra también se encuentra normal. En este caso, la que se encuentra entre estos dos cuerpos está completamente aplastada. Por eso se dice fracturas por aplastamiento. Y ustedes conocen de que este tejido es tejido esponjoso. El tejido esponjoso tiene esa posibilidad, esa característica de provocar ese tipo de fractura. Tenemos las fracturas por abulsión, lo que les había explicado. Una acción de dos fuerzas de la misma dirección y sentido opuesto, fracturas por abulsión. Acá está, es una fractura por abulsión. A este nivel se insertan músculos tanto de la pierna como los músculos del pie, que directamente por las fuerzas contrarias, ¿no? Tanto uno que estira y otro que tracciona, directamente va a provocar directamente una fractura por abulsión. Estas son las fracturas que más complicaciones nos han traído siempre desde el momento que se han presentado. Son las fracturas de acuerdo a la exposición del tejido óseo. Tenemos las fracturas cerradas y las fracturas abiertas, o también llamadas fracturas expuestas, ¿no? Las fracturas cerradas son casi todas las que hemos llegado a mencionar, ¿no? Surción de continuidad del tejido óseo, dentario en la que la piel que cubre el foco de la fractura está intacta, o sea que no está relacionada con el exterior, pues se llama fracturas cerradas. Puede existir alguna herida en la superficie, pero que no tiene contacto con el hueso. Eso es importante, porque hay mucha gente que cuando va a emergencia, el médico de emergencia ve sangre y dice, es una fractura expuesta. No, simplemente a veces es una pequeña laceración que se presenta a nivel de la región, que no tiene ningún contacto con el exterior. Entonces no tenemos que hablar en ese caso fractura expuesta. Fractura expuesta o abierta es esta, la que están viendo ustedes. Este señor ha caído y por rotación o por torsión, ¿no?, ha provocado este tipo de fractura, donde el hueso o el tejido óseo está completamente expuesto hacia afuera, hacia el exterior. O sea, uno ve directamente el hueso, ¿no? Esa es la fractura expuesta. Y estas son las fracturas que más complicaciones nos llegan a dar a todos los traumatólogos. Y generalmente los huesos que más se llegan a exponer son estos, los de la tibia y el peroné, o sea, de la pierna, porque ustedes ven, tóquense directamente la cara interna, especialmente de la pierna, están directamente en contacto piel y hueso. Simplemente hay una separación de piel, tejido celular subcutáneo y una cierta aponeurosis y nada más. Después, cualquier fuerza que rompe directamente la resistencia ósea provoca ese tipo de fractura y puede provocar una fractura expuesta. Entonces, la que más complicaciones trae actualmente y anteriormente, ¿no?, cuando estas se presentaban, mucha gente llegaba a fallecer porque no había los antibióticos, no había una forma de tratamiento, simplemente inmovilizaban y nada más. Actualmente se ha llegado a un adelanto tan grande que una fractura expuesta no tiene por qué complicarse tanto, ¿no? Salvo, según de acuerdo a la clasificación de Gustilo, ¿no? Eso sí, si sabemos que Gustilo, por ejemplo, clasifica las fracturas expuestas en primer grado, segundo grado, tercer grado. El tercer grado todavía en subtipos que es A, B y C. En este caso, si hablamos de
La A todavía es aceptable. La B y la C ya son las más complicadas, porque si hablamos de una fractura expuesta del estilo 3C, es como decir una amputación traumática del miembro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se ha lesionado el tejido óseo, se ha lesionado las partes blandas, en este caso las arterias, las venas, los nervios, en otras palabras, como les digo, una amputación traumática. Entonces, esa ya es una fractura completa que nos puede llevar directamente a complicaciones serias. Pero si uno es un traumatólogo avesado, un traumatólogo que tiene más experiencia, fácilmente puede salvar esa pierna, siempre y cuando lo primero que tiene que hacer es suturar la arteria, que es lo más importante para que el segmento que ha sufrido el fragmento recupere la irrigación. Posteriormente se hace la sutura de los nervios, en este caso, ¿qué se llama? Neurorrafia, arterorrafia, ¿no es cierto? Entonces, pero lo más importante es estabilizar la fractura y separar, en este caso, la arteria y la vena. Porque solamente llego yo a separar la arteria, ¿de qué me sirve de que la arteria lleva sangre hacia distal y el retorno, ¿por dónde tiene que retornar? Por la vena. Entonces tengo que saber anatómicamente qué cosa tengo que hacer en ese tipo de fracturas que son la fractura Gustilo 3C. Bueno, este es un resumen histórico directamente. Por ejemplo, Ambroise Paré, ¿no?, documenta por primera vez la conservación de una extremidad después de una fractura expuesta. Es verdad. En esos tiempos, por ejemplo, ¿no?, veían una fractura expuesta, decían, o conservamos la fractura, o directamente por las complicaciones que esta nos trae, el paciente se muere. ¿Qué hacemos? Pues muchos decidían no conservar la fractura expuesta, el extremo distal, sino directamente llegaban a la amputación para que el paciente pueda vivir. Entonces, esa era directamente, se podría decir, la planificación que había en ese entonces. Actualmente no podemos pensar en eso. Como me he adelantado y les he hablado de que directamente una fractura expuesta grado 3C, ¿no?, esa sí nos puede llevar a una amputación, porque en realidad el paciente ya ha sufrido la amputación traumática. Nosotros no hemos provocado, simplemente estamos recibiendo ese tipo de patología, ¿no? Ya después, a medida que ha ido evolucionando, como les he dicho, ¿no?, hemos llegado directamente ya a no temerle a ese tipo de fracturas. Por eso que gracias a este señor Gustilo, ¿no?, y Anderson, llegaron directamente a hacer este tipo de la clasificación de estas fracturas expuestas en primer grado, segundo grado y tercer grado. Y a la vez el tercer grado se subdivide en A, B y C, ¿no? Entonces, conociendo un tipo, la clasificación de las fracturas expuestas, entonces ya tenemos la opción de dar el tratamiento al paciente. Y aquí tenemos un cuadrito. Este cuadrito, por ejemplo, es un cuadrito que lógicamente nosotros lo manejamos para poder realizar el tratamiento posterior de la patología que se ha presentado. Por ejemplo, dicen grado 1, grado 2, grado 3, grado 3A, 3B y 3C. ¿No es cierto? En el grado 1, por ejemplo, se dice donde la herida, o sea, la parte cutánea, es menor a 1 centímetro el diámetro de la exposición ósea, ¿no? Y lógicamente la energía ha sido baja. El grado de contaminación es mínima. La complejidad del trazo generalmente es transversal, simple u oblicua corta. Lesiones neurológicas no existen, ¿no? Musculares sí existen, pero mínimas. Entonces, la grado 2, donde la laceración, o sea, directamente la exposición ósea, es mayor a 1 centímetro, eso sí. Ya existe, la energía ya es moderada,
el grado de contaminación es también moderada, ¿no? La complejidad del trazo puede ser transversales, puede ser simples, oblicuas cortas, con minuta o con minución. Lesiones neuromusculares, neurovasculares tampoco existen, ¿no? También la lesión muscular es moderada, componente de aplastamiento generalmente. La 3, en este caso, ya el orificio de exposición ósea es mayor a 10 centímetros, ¿no? La energía es totalmente alta, el grado de contaminación es alto. Que yo diga, por ejemplo, no, señor, pónganle un yesito y mándenle a su casa. No, yo me complico con esto. Acá todavía podría hablar, pero generalmente toda fractura expuesta debe ser tratada en un nosocomio. Porque al saber de que es una fractura expuesta de este grado, eso no significa que no va a haber complicación. Si no la sé tratar, se me va a complicar con una infección, ¿no? Entonces eso después vamos a hablar sobre el tratamiento. Ya en el grado 3, como les decía, la laceración, o sea, el orificio de salida del hueso es mayor a los 10 centímetros, la energía es alta, el grado de contaminación es alta, la complejidad del trazo puede ser que en su mayoría con minuta, o sea, en varios fragmentos. Y este último hemos tenido varios casos de internación en el hospital porque ha habido accidentes de moto, que son las que más causan, las que más causan ese tipo de fracturas expuestas, ¿no? Hemos tenido que utilizar tutores, hemos tenido que utilizar, bueno, todo tipo de elementos para dar solución. Lo que les estoy hablando, por ejemplo, de la clasificación de la 3, del tercer grado sería en 3A, 3B y 3C. En la clasificación de 3A, la herida puede ser por proyectil de un arma de fuego, armas agrícolas, que consideran como un grado 3A. Es una cobertura del foco de la fractura donde no existe una lesión, se podría decir, vascular amplia, ¿no? ¿Existe una lesión neuromuscular? No, no se podría decir, no es, se podría decir tan importante porque no toma segmentos nerviosos o troncos nerviosos mayores, como por ejemplo si hablo del miembro superior, cubital, mediano, radial, ¿no? Pues yo para eso tengo que saber qué signo existe para determinar si ha sido lesionado el nervio cubital, el nervio mediano o el nervio radial o el circunflejo. Bueno, entonces la cobertura ósea adecuada, mínima con desperiodización, eso sí. Existe una gran desperiodización ya. El hueso, por ejemplo, ustedes saben de que está cubierto por un elemento que es el periósteo. Entonces, cuando ya existe la desperiodización, ya es complicado. En el 3B, no hay cobertura del foco de fractura con las partes blandas. Ustedes ven de que directamente el hueso está completamente aislado, ¿no? Completamente aislado. Se podría decir vulgarmente está pelado el hueso, ¿no? O sea, todas las partes blandas se han despegado del hueso, ¿no? Entonces, lesión neurovascular también no existe en su totalidad, ¿no? De que también existe desperiodización, también existe, ¿no? Lo que me adelanté a decirles en la 13 son lesiones neurovasculares que se quieren reparación. Aquí no solamente se ha lesionado hueso, ahí ya directamente se ha lesionado los nervios, los vasos, todos los elementos importantes anatómicos que van a dar funcionalidad al miembro. Vamos a encontrar lesión neurovascular, lo que les decía, una amputación traumática, ¿no? Una amputación traumática que esto, por ejemplo, que yo le diga, no se preocupe, señor, esto yo voy a solucionar y que mañana va a mover su mano, su dedo. No, mentira. Eso quiere decir que no sé valorar ese tipo de fracturas, ¿no? Qué importancia saber valorar este tipo de fracturas. Bueno, yo pienso que ya estamos a punto de terminar la clase. Si se paró, muchachos. Yo voy a seguir un poquito avanzando hasta donde pueda. Aquí hay cosas que es necesario tener en cuenta. Un error cometido
es siempre más provechoso que un éxito aplaudido, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta este dicho. Lo dice este doctor Luis Racetti. La bibliografía que ustedes pueden llegar a ubicar respecto a este tipo de fracturas expuestas, las tienen aquí. Las que, bueno, más se podía utilizar generalmente son las de Campbell, los libros que les he dado del CEL. Ramos Berti también les habla de las fracturas expuestas, cómo tratarlas, ¿no? Bueno, con esto directamente estaríamos terminando gran parte de las fracturas que todos los segmentos óseos van a presentar, y vamos a ir estudiándolas una por una: clavícula, húmero, omóplato, cúbito y radio, ¿no? Todos los segmentos que nos toque ir describiendo en nuestras clases posteriores. Bueno, jóvenes, aún todavía parece que tenemos tiempo. ¿Tienen alguna pregunta?